Con el micrófono apagado, pastor. Ay, gracias, gracias, ahí sí. Bueno, les decía que hemos estado ya entramos a lo que significa el estudio del libro de Miqueas, propiamente tal, y hemos ido avanzando, escudriñando la palabra, su significado, y en este avance nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el estudio, o sea, la perspectiva de un versículo muy breve, que es el capítulo 1, versículo 1 que incluso uno al repetirlo lo aprende de memoria rápidamente, pero nos vamos dando cuenta que es un versículo lleno de información. Normalmente el escritor bíblico en muy pocas palabras nos llena de gran información. Cuando dice que es la palabra de Jehová, comenzando en forma inmediata, que es Dios el que habla, a Miqueas, y nos dice que él es de Moreset, no con un sentido económico ni un sentido eh, eh, solamente un aspecto de genealogía, sino o de origen, sino que nos va mostrando el testimonio que él va a dar, que es un testimonio de un pueblo, de una ciudad muy pequeña, que, que, que estuvo en medio de todos de los tiempos, los fuertes tiempos históricos que les correspondió vivir tanto al reino del norte como al reino del sur. Y nos va mostrando cómo él vivió en los tiempos de Jotam, Acaz y Ezequías, que son reyes de Judá, por lo cual nos informa que él pertenecía a Judá, pero también su ministerio también, evidentemente, su reflexión también apuntaba hacia el reino del norte, Judá el reino del sur. Y estos reyes nos habla que hicieron lo bueno ante Dios, pero también hubieron reyes perversos como Acaz, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Ezequías, que también hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero la maldad era la corrupción era tan grande que no fue un tiempo bueno para que las personas, el pueblo pudiera entender y cambiar. Hubieron grandes abominaciones de esta manera, la reflexión que nos hace el escritor bíblico es a pensar y nos lleva a conocer otros libros para poder entender lo que ocurrió. También vimos los reinos a los cuales se refiere el reino del norte y el reino del sur, cuando dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y vimos el tema de la preposición al, que traducida por algunos es sobre, hal se pronuncia, pero por otros esta preposición significa contra. Entonces, algunas traducciones podríamos ver lo que vio contra Samaria y Jerusalén. ¿Ya? Ese testimonio es contra Samaria y Jerusalén. Las Biblias del año 60 hablan sobre Samaria y Jerusalén. Esta preposición hal, el reformador Calvino la traduce precisamente de esta manera, contra Samaria y Jerusalén. Las Biblias del año 60, como les decía, la Reina Valera, 1909, y también la Reina de las Américas, también nos van hablando sobre. Pero es un tema de interpretación que no quita, digamos, la fuerza del testimonio de lo que nos va a enseñar Miqueas. Hay un Marcuse, que es un teólogo antiguo, que nos dice que la presentación de ambas capitales, los reinos, es una forma de mostrar la condena, como se va a ir desarrollando cronológicamente, y no es un lugar de prestigio o de honor. No, primero está Samaria y después Jerusalén, no es por algo de honor, sino que es una forma que nos está mostrando cómo Dios va a obrar el castigo en forma cronológica, primeramente en contra de Samaria y posteriormente en contra de Jerusalén. También pudimos ver el versículo segundo el versículo quinto, que nos habla del trono de justicia. Hemos hablado de la justicia de Dios, la justicia retributiva, por la cual hay un castigo, y veíamos la mayor muestra de ello
es la ley del talión, ¿se recuerdan? Entonces, de esta manera, vemos como la justicia retributiva significa que Dios desde su santuario va a ejercer justicia. Desde el santuario mismo, desde su trono, Dios va a castigar y va a castigar conforme a la maldad del infractor, ¿ya? También vemos que de esta manera Dios muestra desde el trono su autoridad y su poder. Los romanos, los latinos, mejor dicho, nos hablaban de la potestad y la autoritas. Los teólogos, los escolásticos básicamente, en la Edad Media, reflexionaban sobre el poder de Dios y la autoridad de Dios. Entonces, de esta manera, del trono de justicia, el capítulo segundo al capítulo 1, perdón, del versículo 2 al 5, nos va a hablar de eso, del trono de justicia, como desde donde Dios va a ejercer la justicia, va a ejercer su potestad, su poder, con toda autoridad sobre su pueblo. Y los montes, que serán lugares de protección, no van a servir, los valles van a ser derretidos como cera, las aguas correrán como por un precipicio. Y todo esto, ¿por qué? Por la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. Y pregunta el salmista, ¿cuál es la casa de rebelión? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces, ¿por qué la casa de Jacob? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Samaria son las 10 tribus del norte, es decir, toda la familia de Jacob fue representada en esas 10 tribus. Y los lugares altos de Judá, que es la tribu de Judá precisamente, y de esta manera nos va mostrando cómo el Señor también castigó a todo su pueblo, sin distinguir del origen de su tribu. El juez de toda la tierra está obrando. Y ahí anotábamos la semana pasada, o antepasada, hablamos de Génesis 18:25, que nos dice que Dios es el juez de toda la tierra. Él ejecutará la justicia, el mishpah, que habla la Biblia en hebreo, castigando al impío, que es Rasha. Rasha es el castigo al impío y liberando al justo. Entonces la justicia de Dios importa castigo al impío y también libertad al justo. Hay justicia en ambos sentidos, ¿ya? A veces nosotros pensamos que la justicia tiene un aspecto solamente negativo, pero la justicia es liberando al justo. Entonces, de esta manera, la mirada que el profeta nos está colocando no es una mirada pasiva, sino que es un llamado ante la justicia de Dios. Es Dios que les pondrá la vergüenza al condenado por sus vilezas. De esta manera, el reformador Calvino también nos dice que Dios, en este pasaje, demuestra que Dios se erige, se levanta en contra de la jactancia de su pueblo, un pueblo orgulloso y menospreciador de Dios y sus leyes, y refugiado en un falso entendimiento de ser el pueblo del Señor y escondido en la ritualidad. Y no solamente en el aspecto de la ritualidad, sino también desconociendo a Dios, adorando a otros dioses. Así Dios castigará y destruirá con fuerza en la rebelión de Jacob, que es Samaria, y los lugares altos de Jerusalén. Y veíamos también la semana pasada los lugares altos son los montes. Y ahí tenemos el monte de Sión, donde se erige la ciudad de Jerusalén, donde está el templo, y por lo tanto ya los lugares altos eran lugares de adoración, idolatría a otros dioses, a imágenes, ofrecimiento, también vimos esto, del ofrecimiento también de condena hacia el pueblo de Jerusalén. Y vimos que de esta manera veíamos que esto era ahí tengo una duda. eh, Dios nos habla, no una duda, sino que si es un tipo de lo que va a ocurrir también con toda la ciudad de Jerusalén. Y Samaria fue destruida. Sabemos que el año 526 y el año 568, el 500 fue reconstruido Jerusalén, y conocemos la historia de Esdras y Nehemías.
donde Dios permite la reconstrucción de la ciudad, pero era una ciudad tan falsa que posteriormente, por lo que hemos visto en las predicaciones de Marcos, el Señor Jesús también anticipa la destrucción en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Así vemos el dolor del profeta, despojado, aullando, lamentando, aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Esto está en el versículo, en el versículo 8, y ahí es donde les quería plantear una duda que no es un tema sino para reflexionar. También Cristo tomó el lugar nuestro y aulló y anduvo despojado, eh, con una angustia tremenda por todo lo que él había visto, por todo lo que él sufrió por culpa del pecado. El profeta en el capítulo 1:8, y con esto terminamos este breve resumen, nos permite ver el dolor que él sufrió, que él vivió, un dolor desgarrador, espeluznante y estridente, como en los lobos en la noche, como los chacales en la noche, estos caninos que incluso les recordamos que muchos dicen que presagian la desgracia, e incluso los supersticiosos, e incluso la muerte. Entonces, de esta manera, vemos cómo el Señor está tomando una metáfora, es eso técnicamente una metáfora, por el cual el profeta está mostrando todo el dolor de lo que él está viendo. No podemos ver, no podemos pensar que fue una visión única y total, sino que fueron como el Señor le fue mostrando en el devenir del tiempo, el ministerio del profeta, lo que iba a suceder. Eh, entonces, a través de esta metáfora, vemos cómo el Señor va mostrándonos eh, de su amor, de su misericordia y también del dolor que significa ser castigado por el Señor. Y esto vimos finalmente eh, las consecuencias que están mencionadas en Deuteronomio 28, del 49 al 53, donde la ley mosaica enseña que la desobediencia trae consecuencias gravísimas. Hoy día vamos a ver sobre la llaga, que algo dijimos la semana pasada, pero hoy día vamos a ver del versículo 9 en adelante. La llaga dolorosa vamos a hablar. Eh, el versículo 1:9 nos dice, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, y llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Llaga significa un daño o infortunio que causa pena, dolor y pesadumbre. También puede ser considerado como una úlcera o una herida, o también en una forma, significa un estigma, es decir, una huella impresa sobrenaturalmente, es un deshonor. Y cualquiera de las acepciones, sea de dolor, pena, pesadumbre, una herida o un estigma, cualquiera de estas acepciones que pensemos, es lo que el profeta está mostrando el obrar y el castigo de Dios hacia su pueblo. El castigo causará mucho dolor, pero no pensemos solamente en un aspecto físico, sino también en la honra y el orgullo del pueblo de Israel, que es un aspecto ético, pero aún más espiritualmente nos está confrontando con el pecado y sus consecuencias. Entonces, yo muchas veces muchas veces me han escuchado lo físico, que es lo que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos, el dolor, el llanto, el escuchar, el ver, podemos percibir esas cosas. Hay también un aspecto ético que es de comportamiento, pero ahora la Biblia nos habla también de un aspecto espiritual, que es la muestra del pecado y sus consecuencias. Yo muchas veces pienso no sé si lo mencioné un día, cuando el apóstol Pablo dice que él ha estado en el tercer cielo, es para mostrarnos lo físico, lo humano y lo espiritual. Que de esta manera, nosotros, es una opinión en todo caso, no estoy diciendo que esto sea lo único pensamiento, pero a veces a mí me llega a pensar que el apóstol Pablo se está refiriendo a esa trilogía: el aspecto físico, el dolor
el aspecto ético, que es la honra y el orgullo del pueblo de Israel, que es la valorización moral de las cosas, pero aquí claramente nos está hablando de pecado y sus consecuencias. Y así el profeta en este versículo es la antesala de lo que va a ocurrir. Y llama la atención las palabras que utiliza el profeta, porque dice que la llaga será, que su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo. Es decir, el profeta ahora comienza a mostrarnos cómo abriendo la ciudad de lo que va a ocurrir. Es como una muestra gráfica de lo que va a suceder, de lo que va, es como está abriendo las puertas de su pueblo, las puertas de Jerusalén, para mostrarnos todo el dolor que va a acontecer. Es como una introducción muy poética, muy poética. Abriré las puertas para mostrar el dolor. Dios está mostrando lo que va a suceder con su pueblo a través de las palabras del profeta. Y así dice en el versículo 10, no digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Afra, gózate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Sanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Barot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principios de pecado a la ciudad de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Azib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún extraeré nuevo poseedor, o moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Esta lectura es un tanto, eh, me permiten, confusa por los nombres que se van utilizando, pero al analizarla, veremos que es una forma muy hermosa y reitero, muy hermosa para mostrar cómo se va a ir produciendo este dolor. Es muy poético. Esto es un verdadero poema de dolor. Eso no quita que si se es de dolor no va a ser hermoso, ¿no es cierto? Pero aquí el versículo 9, volvemos atrás, está hablando de la herida, de la llaga, que nos describe que el castigo de Dios utilizará y usará como instrumentos de castigo a los imperios de Asiria y a los babilónicos para concretar para concretar y mostrar que el castigo de Dios no queda limitado al reino del norte, sino que llegó hasta el reino del sur, de Judá, llegó hasta las puertas mismas de Jerusalén. Y cuando se habla de las puertas de Jerusalén, está hablando de la misma ciudad. Es importante aquí el tiempo verbal, aquí utilizado, porque no utiliza la forma llegará o llegar, sino que, o el verbo llegar, sino que habla en tercera persona el singular del pasado perfecto del indicativo del verbo llegar. Es decir, llegó, ya se produjo. Es una mirada. Dios en su soberanía, al abrir los ojos del profeta, está anticipando algo que ya llegó, que significa que no hay vuelta atrás. De esta manera se utiliza para expresar acciones concluidas en un marco temporal que se extiende hasta el presente, los tiempos del profeta, pero lo hace en referencia a la ciudad de Jerusalén, en un tiempo futuro. Es un aquí, pero todavía no. No sé si me logran comprender la reacción que se utiliza. El profeta ve en un tiempo presente, en un pasado perfecto. Esto ya ocurrió. Pero a la luz del oyente, en ese tiempo, pensemos que usted y yo somos judíos, somos de la ciudad de Jerusalén, todavía no ocurría. Pero el Señor ya ha mostrado lo que va a suceder y es un hecho consumado, que no hay vuelta atrás. No sé si me logran comprender la fineza cuando dice, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén.
Para Dios esto ya ocurrió, porque Dios es perfecto, Dios es omnisciente, omnipresente. Para el pueblo, para el oyente, por primera vez, era algo que todavía no ocurría. Entonces, la profecía está sentada en un tiempo aquí y ahora, pero todavía no. No sé si me logran comprender la fineza del uso del verbo llegar, cuando en el versículo 1:9. Pero a partir del versículo 10 comienza a mencionar, comienza el profeta a mencionar 11 ciudades o poblados. Estas pertenecen al reino del sur, que respecto de todas y cada una de ellas, el profeta al tiempo de individualizarlas, de mencionarlas, pasa a escribir un aspecto doloroso y de calamidad que ocurrirá en relación a ella. Y esto lo relaciona con el desastre que sobrevendrá sobre Jerusalén al ejecutarse el castigo de Dios sobre el pueblo. Me explico. Nuevamente, aquí tenemos 11 ciudades. Ustedes la están viendo en sus Biblias. Gat, la ciudad de Afra, la ciudad de Zafir, Sanán, Betesel, Marot, Laquis, Moreset Gat, Aksib, Maresa, Adulán. Son estas las 11 ciudades mencionadas, distintas a Jerusalén, que son poblados o ciudades, y muchas de ellas no han sido encontradas todavía, pero se entiende que están muy cerca de la ciudad de Jerusalén, hacia el sur, ¿ya? Son ciudades, son poblados o ciudades o fortalezas, ¿ya? Y estas pertenecen al reino del sur, hemos dicho, y con respecto a todas y cada una de ellas, de las que mencioné, del 10 al 15, nos va mostrando algún aspecto doloroso y de calamidad de estas. Y este dolor y esta calamidad lo relaciona con el desastre que vendrá sobre Jerusalén al ejecutarse el castigo sobre el pueblo. Más adelante, iremos viendo una a una, veremos que las descripciones y referencias bíblicas a estas no solamente son aspecto individual con respecto a esa ciudad, sino que la descripción o mención que hace el profeta y dentro del discurso profético, al mencionar el nombre de las fortalezas, ciudades y poblados o localidades, muestra lo que ocurrirá con ellas. Pero nosotros pensamos en lo particular que la referencia de la calamidad a los otros pueblos y aldeas de Judá es el reflejo de lo que le sucederá a la misma Jerusalén cuando sea invadida y conquistada por los caldeos o babilónicos. No sé si me entienden. Del 10 al 15 se mencionan 11 ciudades, pueblos o fortalezas o poblados. Respecto a cada una de ellas, el profeta anuncia una calamidad, pero nosotros pensamos que la referencia de la calamidad a los otros pueblos, a estos pueblos que están mencionados del 10 al 15, es un reflejo o una muestra de lo que sucederá a la misma ciudad de Jerusalén cuando sea invadida por los caldeos o babilónicos. ¿Por qué? Veamos cómo justificamos esta aseveración. En el idioma hebreo se permite visualizar un recurso fónico que consiste en emplear palabras que tienen sonidos semejantes, pero significados diferentes. También en el español, ¿ya? Que se va exponiendo para hablar sobre el juicio de Dios que viene sobre el reino del sur y de la ciudad de capital de Jerusalén. Eso se llama paranomasia, ¿ya? Que es una forma poética de usar paranomios o palabras paranómicas que tienen un sonido semejante, pero significado diferente.
Por ejemplo, la palabra tubo, si es con B larga, es tubo de una cañería, y con B corta es el verbo tener, el tubo, ya en tercera persona el singular en el pasado. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre con estas ciudades? Vamos viendo lo que nos dice el versículo 10. Habla sobre la ciudad de Gat. Gat significa anunciéis, significa anuncio. Y mire lo que dice, no lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Anunciéis y Gat suenan parecidos en el idioma hebreo. Gat, Gat o Gat. Gat, Gat con D es la ciudad, Gat con T es la ciudad de anuncio. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Aquí es una ciudad que es Gat, no, que significa no lo anunciéis, decir no lo digáis, ¿se dan cuenta? Decir no lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. ¿Cuál era esta ciudad de Gat? Gat pertenecía a los filisteos, ubicada en el centro de Israel y cercana a donde vivió el profeta. Y estaba cercana al territorio israelita al final del valle de Ela. Y se menciona con frecuencia en la Biblia esta ciudad porque la ciudad de esta ciudad es Goliat, el gigante que peleó con David. Hoy en día los arqueólogos identifican Gat como el sitio arqueológico actual de Tel Safi, ubicado 22 kilómetros al sureste de Jerusalén, es decir, hacia la zona hoy en día de conflicto, hacia la zona a 22 kilómetros de sureste de Jerusalén. Y la expresión aparece en 2 Samuel 1:20, donde el rey David implora a sus oyentes que no dejen que las noticias de la muerte del rey Saúl y su hijo Absalón sea oída en las ciudades filisteas, para que las hijas de los filisteos, de los incircuncisos, no se regocijen con la derrota de Israel. Veamos 2 Samuel 1 para darnos mayor claridad. 2 Samuel 1:24. Dice así la palabra. 2 Samuel 1:24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y en el versículo 20 dice, 1:20 de 2 Samuel, escuchen, no lo anunciéis en Gat. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, muy semejante, la expresión que utiliza el profeta Miqueas, con lo que dice el relato en 2 Samuel. Cuando David llora a Saúl y a Jonatán, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Se dan cuenta? Es muy semejante la reacción, no lo digáis en Gat. Es la misma expresión cuando el profeta, el rey David, anuncia, no lo anunciéis en Gat, y aquí no lo digáis en Gat. ¿Se dan cuenta? El mismo sentir. ¿Para qué? David esta expresión la utiliza para no anunciar la muerte del rey Saúl y Absalón, para que éstas no se regocijen con la derrota de Israel. David, en 2 Samuel 1:24, llama a las hijas de Israel a llorar por el rey Saúl que murió. Es un canto de duelo. Entonces, nosotros, entendiendo esta relación que existe en 1:10 de Miqueas con 2 Samuel 1:20 al 24, podemos concluir lo siguiente, que la ciudad de Gat era una ciudad filistea enemiga de Israel, que no debía tener motivos de regocijarse ante la calamidad que se asoma y el dolor que sufrirá el pueblo de Dios.
Pero el llanto que se implora será de mucho dolor por una gran pérdida, como la que tuvo David respecto al rey Saúl y Jonatán. Entonces, si nosotros vemos lo que vemos, lo que estamos analizando en este momento, nos podemos dar cuenta que el profeta está utilizando la misma fórmula, Dios, hablando a través del profeta, está utilizando la misma fórmula de dolor que tuvo el rey David, implorando que no dejen que las malas noticias de la muerte del rey Saúl sean oídas en las ciudades filisteas, que eran enemigos. Porque cuando ellos escucharon o escucharan que Saúl había muerto, hacían fiesta. Muchas veces, eh, incluso hoy en día, lamentablemente, hay personas que cuando alguien muere hacen una fiesta. No sé si ustedes han sido testigos de eso, yo me recuerdo, no voy a mencionar, pero hace poco atrás murió una persona, un presidente, y había mucho dolor, pero otros celebraban la muerte del enemigo. Cuando y eso se da, es parte del entendimiento o mal entendimiento de las personas, alegrarse por la muerte del enemigo. Entonces, si nosotros veamos Miqueas 1:10, no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que guardemos luto de lo que va a ocurrir. Pero será un dolor tan grande, que no podrá ser ocultado. Veamos ahora lo que dice el versículo 1:10, en la segunda parte. Revuélcate en el polvo de Betlefa, de Betleafra, perdón. Revuélcate en el polvo de Betleafra. Arqueológicamente se ha identificado como la localidad de Et Taibichet entre Hebrón y Beit Jibrim, pero no es seguro. No, todavía no se puede identificar el lugar específicamente arqueológicamente. Algunos identifican con Ofra en Benjamín, en Josué 18:23, que está a 4 millas al noroeste de Betel. Veamos Josué 18:23. Josué 18:23 nos dice que las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, etcétera, Bet Ogla, el valle de Casis, y el versículo 23 dice Abim, Para y Ofra. Muchos piensan que es eso. Y también uno lo relaciona con Primera Crónicas, Josué 18:23, nos dice que las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, etcétera, Bet Ogla, el valle de Casis, y el versículo 23 dice Abim, Para y Ofra. Muchos piensan que es eso. Y también uno lo relaciona con Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 14. ¿Me dan un segundito? Primera de Crónicas 4:14. Dice así la palabra. Primera Crónicas 4:14. Y Menotai, el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joás, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. De esta manera, muchos piensan que la mención a Bel de Afra corresponde a Ofra, a una ciudad ubicada en la zona filistea.
Pero volviendo a Miqueas, ¿qué nos dice? Rodéate en el polvo, espolvorea polvo sobre ti mismo, que es lo mismo que decir, revuélcate en el polvo de Bel Afra. ¿Y qué es lo que significa esto? Espolvorearse en el polvo es un signo común de duelo. El texto hebreo literalmente dice, me doy vueltas, o revuélcate, o me he emborrachado. Igual que un ebrio que gira en la tierra sin poder pararse, el profeta se identifica con la gente, pero como en todos los pasajes posteriores, no es lo que hace el profeta, sino lo que harán los habitantes al tiempo del castigo. La ciudad de Belefra, ellos se van a revolcar en el polvo. Ellos se van a dar vueltas en el polvo, igual que un ebrio, se van a revolcar. Se van a lanzar polvo sobre sí mismos. Piensen ustedes, por ejemplo, el significado que para el profeta la palabra ofra sonaba como la palabra hebrea polvo. Belet Afra, para Miqueas, ustedes, por ejemplo, el significado que para el profeta la palabra ofra sonaba como la palabra hebrea polvo. Belet Afra, para Miqueas, Belet Afra significa polvo. Afra es polvo. Por lo que les dicen a los ciudadanos de Bet Leafra que se revolcarán en el polvo, en anticipación al juicio venidero, en alusión a la invasión asiria, que llegaría hasta la zona donde estaba este poblado. Y el polvo, es señal de duelo y dolor por una derrota humillante, semejante a los puestos en Jeremías 6:26. Jeremías 6:26 dice lo siguiente. Jeremías 6:26 dice lo siguiente. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y, escuchen, revuélcate en ceniza, en polvo y ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. ¿Se dan cuenta? Es una muestra de mucho dolor. Si nosotros vemos la historia de Jonás, por ejemplo, Jonás, vemos como aquí Jonás, el rey de Nínive, cuando escucha que la ciudad va a ser destruida, dice en el capítulo 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó su silla, se despojó de su vestido y se cubrió con cilicio y se sentó sobre ceniza. Es una forma de humillarse, de mucha amargura y de expresar mucho dolor. No sé si me van siguiendo cómo van describiendo cada una de las ciudades, localidades o fortalezas de lo que va a suceder con el castigo de Dios sobre su pueblo. El versículo 11 ahora nos dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Ahora menciona otra ciudad. Zafir significa brillante o reluciente. Entonces, el nombre de este pueblo sonaba como en hebreo, Zafir, como zafiro, reluciente o brillante. Entonces, por causa de su asociación con Gad, Asib y Maresa, pareciera que probablemente está localizado en el suroeste de Palestina. Es un pueblo que todavía no ha sido descubierto, la arqueología. Pero este lugar no sería hermoso por mucho tiempo. Zafir, igual que un zafiro, brillante, reluciente. El profeta advirtió a los ciudadanos que se prepararan para el juicio. Y advierte el profeta, con una suerte de ironía, el destino de sus habitantes, que serían llevados al exilio faltos de ropaje y con vergüenza. Entonces, dice, pásate, oh morador de Zafir, de la ciudad brillante, reluciente, hermosa, desnudo y con vergüenza. Pásate significa camina, paséate.
Ya no, y uno cuando tiene joyas, cuando las personas muestran joyas, las lucen. Entonces eran personas que sabían que era una ciudad hermosa, un lugar hermoso, sabían al lugar que pertenecían, pero, eh, la, la manera en cómo nos va mostrando esta belleza, ahora ya será un tiempo ya no de hermosura, sino que será un tiempo de ser llevado al exilio desnudo y con vergüenza. Cuando uno tiene una joya, la muestra. Una novia muestra su anillo de matrimonio, porque es hermoso, pero el zafiro, ahora ya no iba a ser hermoso, no había nada que mostrar y había que prepararse para caminar desnudo y con vergüenza. Recordemos que la vestidura o la vestimenta nos identifica. Es una muestra de también de muchas veces uno ve, compra una ropa y dice, esta ropa es bonita, me va a ser distinto. Nosotros nos vestimos todos de distintas formas. Incluso cuando las personas se visten de la misma ropa, a veces nos complicamos un poco, porque fuimos a la misma tienda, echamos bromas, etcétera. Pero, eh, pero la vestimenta nos identifica y hay vestimentas de mejor calidad que otras. Y en ese caso, en eso juega, por ejemplo, la publicidad, las marcas. Las personas muchas veces sueñan con tener ciertas marcas de ropa para mostrar, digamos, una marca que los identifica en mejor forma. Eh, Eso es un efecto económico y psicológico o sociológico, mejor dicho, que las personas nos identificamos y tratamos de mostrar una mejor ropa que otros. No es bueno, no es sano y es condenable que una persona se pasee desnudo por la calle. O pensamos que está enfermo, o es una persona incluso un degenerado, pensamos cuando alguien se piensa pasear desnudo. Pero aquí la palabra nos muestra que este pueblo, Zafir, que significa brillante o reluciente, ya no se va a pasear en forma elegante, sino que ahora lo hará desnudo y con vergüenza. Si nosotros nos quitaran la ropa, sentiríamos mucha vergüenza. Cuando nos arrebatan la ropa, no tenemos protección frente a otros. ¿Recuerdan ustedes a Adán y Eva? Cuando el Señor, en Génesis, en el capítulo 3 le pregunta, en el capítulo 3 llama a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque ellos se habían escondido de la presencia en el versículo 8, 1:8, 3:8, perdón, de Génesis. El hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahí, bueno, es la caída del hombre. Eh, entonces, aquí el Señor nos va mostrando que la desnudez es una muestra de vergüenza. Ya en los primeros capítulos de la Biblia nos muestra la vergüenza del hombre por estar desnudo. Sabemos que tiene un aspecto espiritual del pecado, escondiéndose del pecado. Así es que de esta manera vemos cómo el Señor también nos va mostrando, cómo el Señor va mostrándonos en Génesis ya la desnudez del hombre y la ciudad de Zafir a propósito del profeta, volviendo al capítulo 1:11 Miqueas, nos está hablando de la misma situación, de la vergüenza por andar desnudos, por estar sin ropas. Es eso, ¿ya? Tuvimos vergüenza porque estábamos desnudos. Mis amados hermanos, eh, podemos concluir hasta acá, son ya cerca de las 10. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Todos son bien recibidos para que pudiéramos comentar entre todos. Amén, pastor. Sí, hermano, Me,
Sí, cuando mencionó al principio el anuncio que hay sobre la llaga que se iba a producir, la herida, me hizo recordar un texto ahí en Isaías 53, verso 5, donde ¿Ya? dice más, hablando de Jesucristo, del siervo sufriente, mas él fue herido por nuestras agresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cargó sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados, por sus Mm, llagas. Entonces un texto que se usa mucho para advertir de que nosotros fuimos curados por su herida. ¿Curados de qué? De la herida que también nos causó el pecado a nosotros. Estábamos podridos en una completa herida, una llaga podrida en nuestro ser por el pecado. Y ahora el Señor ahí, Jesucristo, Él es herido para cambiar esa herida hacia Él y ser sanados por su llaga. claro, amén. Qué buen texto que nos está citando, hermano, porque recordemos esta trilogía que hemos hablado. El aspecto físico, el aspecto ético del dolor, de la honra, el orgullo, pero el castigo, es que la muestra el castigo por el pecado. Es muy buena cita. Y, o sea, yo obviamente es una opinión lo que yo estoy dando, no es un tema que uno pueda decir, esta es la verdad única, ¿no es cierto? Pero a la luz de lo que estamos conversando, estos tres niveles que hablamos, nos va hablando de lo que es nuestra realidad. Nosotros normalmente juzgamos las cosas por lo carnal, lo ético, pero la Biblia, y muchas veces que las personas llegamos solamente hasta el aspecto, el nivel ético, pero la Biblia es espiritual y nos habla de Dios y habla a nuestro espíritu. Comparto plenamente la cita que se ha dado, hermano Nelson. Muchas gracias. No sé, algún otro hermano tenga algún comentario. Ya, entonces los invito, mis amados hermanos, a que lean es muy hermoso ver lo que está mostrándonos el profeta, lo que el profeta nos está hablando. Léalo, les pediría el texto mismo. Yo sé que a veces cuesta un poquito en seguirlo, pero lo estamos, cual madeja, estamos desmenuzándolo, estamos escudriñando la palabra y estamos buscando la voluntad del Señor. Cuando pecamos, ya no nos queremos esconder. Cuando cometemos pecado, lo que queremos es huir. Cuando ya hemos pecado, caemos al suelo y es lo mismo que caer en el polvo. Es vivir un duelo y saber, y para, no es un acto per- eh, de que Dios que Él quiera vernos sufrir, sino que es la forma como Dios nos está enseñando también cómo es vivir bajo el pecado y sus consecuencias. Esta es una palabra dirigida a los creyentes, no es una palabra dirigida a los inconversos, sino que es una palabra dirigida a nosotros, a reflexionar y a ver cómo Dios, la justicia de Dios, obra para castigar al pecador, al que ha cometido pecado, pero también dar libertad al justo, y en nuestro caso a los justificados. Ni usted ni yo somos justos por nuestra propia naturaleza, somos justificados por Cristo. Nuestra justicia no depende de nuestros méritos ni de nuestras obras, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que murió y se entregó en la cruz por mis pecados, por sus pecados, mi amado hermano, mi amada hermana. Entonces, en este tiempo de reflexión, los invito a que tengamos un tiempo de oración. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por la enseñanza recibida en ella, Señor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu voluntad, Señor, a conocerla, Señor, a saber que eres tú, Señor, el que está hablando en nuestros corazones y en nuestras vidas.
Tal como nuestro hermano nos recordaba, Señor, en la palabra, Cristo fue molido, fue golpeado, fue ultrajado por el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Pero somos libres, Señor, y somos justificados por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. No por méritos nuestros, sino de nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado. Su palabra nos dice que somos bienaventurados por escucharla, somos bienaventurados por leerla y somos bienaventurados por guardarla, Señor. Señor bueno, cuida a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros, Señor, de su iglesia, de nuestras familias, Señor, para que, Señor, les sirvamos y vivamos bajo la santidad, Señor, en santidad, Señor, en el cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.